El Día del Patrimonio Cultural de Chile es una fiesta ciudadana que se celebra a lo largo de todo el país desde el año 2000, cuyo objetivo general es difundir los bienes que integran nuestro acervo cultural, reflexionar acerca de su vulnerabilidad y la responsabilidad que nos compete a todos en su protección, reconocer nuestro pasado y presente y valorarlo para enriquecer y fortalecer nuestra identidad individual y colectiva. En Yerbas Buenas hemos querido reconocer el patrimonio histórico-cultural de nuestra localidad y la que ha tenido muchos protagonistas y desde luego cada uno de ellos ha aportado al progreso religioso, político, económico, educacional, deportivo y estructural de esta insigne comuna, comenzando este viaje en aquella aldea que avecindó a don Estanislao Astete Figueroa de la Barra. Estanislao Astete Figueroa de la Barra llegó a Chile alrededor del año 1835, de procedencia del Perú. Los primeros Astete se dice que llegaron a la provincia del Biobío, Concepción. De ahí él vino hacia el norte y se radicó en Linares comprando fundos por acá por Yerbas Buenas, casando con doña Pilar Oceloo, de cuyo descendiente viene Estanislao II Astete Ose, que es el primer alcalde de la comuna de Yerbas Buenas, cuando se crearon el año 1891. Da la casualidad que el primer regidor también viene siendo mi abuelo, Pedro Nolasco Bascuñán. Con la época de mi abuelo Estanislao Astete Ose, el año 1913 se construyó el ferrocarril, que fueron factores importantes los municipales de esa época, junto con el intendente de Linares. Da la casualidad que era sobrino, se llamaba Juan Benítez Astete. Le dieron mucho impulso. El año 1913 se celebró el centenario de la batalla de Yerbas Buenas, donde se colocaron los nombres con placas de fierro en cada esquina de las calles principales. En esa época, en el centenario de la batalla de Yerbas Buenas, se creó y hubo una fiesta muy grande donde había más de 4.000 personas que venían de todas partes de la provincia de Linares. Y no solamente de la provincia de Linares, sino que vinieron comisiones especiales, ministro de Defensa, grandes autoridades militares, navales, civiles. Le dieron mucha importancia a la primera batalla que hubo en Chile por nuestra independencia. Eso está escrito en la historia. Acá en Yerbas Buenas vino un aviador que no me recuerdo cómo se llamaba, pero está en la historia de Yerbas Buenas, donde voló por primera vez un avión en los potreros de la higuera que eran de mi abuelo. Hubo gran entusiasmo, gran expectación. Y con el tiempo, Yerbas Buenas tiene hijos ilustres que están olvidados. El pueblo de Yerbas Buenas está en deuda con ellos. Voy a recordar, porque mucho de lo que yo he aprendido y tengo conocimiento es el obispo de Pocla, don Reinaldo Muñoz Olave, escritor que ha escrito más de 12 libros, e incluso nombra y menciona los primeros habitantes y el fundadores de este pueblo de Yerbas Buenas. Después de mi abuelo, fue alcalde de la comuna de Yerbas Buenas, don Alfonso Astete Díaz. Empezó su carrera municipal el año 1938, siendo alcalde en 1941. Se repitió en el año 1957. Y en ese trayecto del 38 hasta el 73 fue alcalde y regidor. Un importante patrimonio arquitectónico e histórico que posee Yerbas Buenas es la hermosa casa colonial de la familia Astete, la que aún conserva la atmósfera colonial chilena del siglo XIX, caracterizada por la construcción en adobe y techumbre de tejas,
con fachada continua hacia la calle y patios interiores con corredores fortificados. Esta casa, el cual nosotros estamos en este momento, más o menos es construida por el año 1900, a fines de 1890, 1900. Perteneció a una familia Leiva, que fue cura de Hierbabuena y pariente de don Reinaldo Muñoz Solave. Mis padres estuvieron en el campo, en el Fundo San Miguel. Compraron esta casa por ahí por el año 1930 y se radicaron acá, existiendo la casa que construyó mi abuelo, que estaba en la avenida José Miguel Carrera, el año 1900 exacto. Ahí se criaron y vivió la familia Astete Oces. Dentro de los interesantes elementos históricos que se conservan en la familia Astete, encontramos un interesante medallón entregado a don Feliciano Echeverría por la participación en la Guerra del Pacífico de 1879 y cuya esposa fue doña Julia Astete. Además, una espada alemana del año 1834 que también perteneció a don Feliciano Echeverría. De igual forma, una máquina de escribir marca Underwood del año 1900 y un biombo separador de la época, entre otros. Yo creo que hay cosas muy importantes. Sobre todo, estos cuadros que tengo yo aquí a mi espalda son el que los pintó, discípulo de un famoso pintor francés, Montmoisson. El discípulo que los pintó es de apellido Rebeco. Estos hules fueron traídos por mis abuelos de Europa. Los espejos que están un poco más allá son de la época colonial. En la biblioteca pueden encontrar literatura de diferentes tipos, religiosa, política. Es tanto que en la biblioteca encontramos libros de Hitler, Napoleón, Stalin, Trotsky, Lenin, Mao Zedong, de todos los tipos de ideologías políticas, porque una persona tiene que conocer todo para tener una opinión. Hay otros libros ahí muy importantes, como es la Vulgata, sus 12 tomos, la Biblia, que está en latín. Otro libro importante que está completo, la Historia de Chile de Barros Arana. Otros libros que están completos es la Historia de Francia, la Historia de España. Y así hay múltiples libros y otros muy importantes que nos tocan muy de cerca a nosotros, que los libros que escribió don Reinaldo de Muñoz Solave, que para mí es una eminencia, que Hierbabuena algún día tiene que reconocerle públicamente lo que él nos dejó a todos los hierbabuenenses para nutrirnos de todo lo que se creó, se hizo. También un factor muy importante que se olvida de Hierbabuena, es un patrimonio que hay que no se le ha reconocido, es la iglesia de Hierbabuena, que data del año 1875 más o menos, que todavía hay una virgen, que es Nuestra Señora del Rosario, que es más o menos del año 1865, que todavía permanece acá en la iglesia. Con el tiempo, el año 1875, se edificó una iglesia catedral de 3 naves, preciosa. La construyó un cura que era arquitecto, que hay una calle de Hierbabuena que muchos lo desconocen, que se llama Heráclito Merino. Las autoridades de Hierbabuena no le ha reconocido en su mérito a todas estas personas que hicieron mucho por este Hierbabuena. Y aprovecho
por intermedio de ustedes, si hay personas que tienen inquietudes intelectuales y que quieran conocer la historia de su pueblo, tendrán siempre las puertas abiertas para que tengan el conocimiento de cómo fue y es y será Hierbas Buenas. El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. Con estas palabras del filósofo José Ortega y Gasset, damos término a esta interesante cápsula audiovisual en el marco del Día del Patrimonio Cultural en Chile. Agradecemos profundamente a don Fernando Astete Bascuñán y familia por abrir las puertas de su hogar y darnos a conocer una valiosa parte de la historia de nuestra querida comuna histórica de Hierbas Buenas.